Buenos días. Antes de comenzar nuestra enseñanza de este domingo, vamos a ponernos en las manos de Dios primeramente, orando esta mañana. Señor, te damos gracias por tu bondad, gracias por tu amor y por tu misericordia, aún por tu gracia, Señor, que día a día tú nos das sin merecerla. Te damos gracias, Padre, por el privilegio que tenemos de seguirnos reuniendo, de seguir compartiendo tu palabra libremente, Señor, sin que nadie nos señale. Te damos gracias, Padre, por la palabra que hoy vamos a escuchar, Señor, y te pedimos que en cada rincón del mundo donde se predique tu palabra, sea tu Santo Espíritu hablando a los corazones, sea tu voz refrescando cada corazón, cada alma, cada espíritu, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Y bueno, esta mañana quiero compartirte una enseñanza que llamé las palabras que expresamos. Y yo creo que es de todos sabidos que hace por mucho tiempo yo he estado orando por una situación. Y cuando estaba preparando o iba a preparar el tema de esta mañana, yo decía, Señor, ¿qué voy a compartir este domingo? Porque cuando me ha tocado siempre le he pedido a Dios que sea su Espíritu el que hable a través de mí, que no sea mi carne, sino que sea lo que Él quiere que estemos hablando. Y bueno, recordé que hace tiempo un hermano de la congregación me dice, pues Dios todos los días habla, Dios todos los días nos da algo para hablar o compartir acerca de Él, para Él. Entonces yo dije, sí es verdad, todos los días Dios nos está hablando, todos los días Él nos muestra su misericordia, todos los días Él nos muestra su amor y su favor. Y todos los días tenemos algo que compartir para Dios y de parte de Dios. Y bueno, yo quise compartirte esta enseñanza. Más que enseñanza, quiero compartirte hoy, abrir un poquito mi corazón. Hace como 3 meses Dios habló a mi corazón y yo estaba preguntándole al Señor por qué tantas situaciones a veces estamos viviendo, no solamente como hijos de Dios, sino en el mundo. ¿Por qué vivíamos a veces tantas situaciones? Aún como cristianos vemos a nuestro alrededor que hay situaciones sucediendo en estos tiempos, y aún en mi misma situación veía cosas que estaba viviendo y por las cuales hay años atrás en los que he estado pidiéndole al Señor una revelación de su parte o el por qué, y cuestionaba yo a Dios, cosa que no debería de haber hecho. Lo cuestionaba por qué tanto tiempo, pero finalmente yo sé en mi corazón que Dios tiene un propósito en todas las cosas por las que pasamos. Hay un propósito de parte de Dios, y mientras ese propósito o ese deseo se cumple, Dios trabaja con nosotros, Dios trabaja en nuestro espíritu, Dios trabaja en nuestro corazón, Dios trabaja también en nuestra sabiduría. Y una de las cosas que el Señor me mostró es lo que quiero compartirte en esta mañana. Y hay un punto principal, el camino número 1 por la cual una maldición puede llegar a nuestra vida y bloquear la bendición, está en las palabras que expresamos, en las palabras que expresamos de nosotros mismos o que hacemos de nosotros mismos o permitimos a otros acerca de nosotros mismos. Muchas veces nos maldecimos a nosotros mismos sin darnos cuenta por medio de las palabras que expresamos. Hemos escuchado, yo creo que a lo largo de nuestra caminata con el Señor, muchas enseñanzas en donde se nos exhorta y se nos enseña acerca de la prosperidad, acerca de la bendición, acerca de la sanidad, porque la mayoría de nosotros venimos buscando eso: prosperidad, sanidad, bendición de parte de Dios. Pero cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios, podemos llegar a entender que cada uno de nosotros
tiene poder de la vida y de la muerte en las palabras que expresamos. Podemos maldecir o podemos bendecir con las palabras que nosotros decimos, con las palabras que permitimos que otros digan acerca de nuestra vida, acerca de nuestro matrimonio, acerca de nuestras finanzas, acerca de nuestros hijos, acerca de nuestra familia. Las palabras pueden liberar promesas de parte de Dios o bien pueden bloquear las promesas de parte de Dios. Todos sabemos que la Escritura está llena de promesas. Hay miles de promesas para cada uno de sus hijos. Entonces existe una fuerza poderosa, una fuerza creativa en las palabras que nosotros expresamos día a día, en las palabras que nosotros decimos. Y no me estoy refiriendo a que tú digas malas palabras, no me refiero a eso, sino que muchas veces nosotros hablamos dudando de lo que Dios puede hacer. Y una de las razones por las que muchas personas tienen problema para entender el poder de las palabras que expresamos es porque malinterpretamos esa enseñanza. Es porque no entendemos todavía lo que hay detrás de esta enseñanza. ¿Qué es lo que tú confiesas hoy? ¿Qué es lo que tú estás confesando hoy en día? Porque es bueno confesar las cosas buenas de la vida. Yo no digo que no. Todos podemos confesar que queremos prosperidad, todos queremos confesar que queremos un buen empleo, que queremos tener buenos hijos entregados al Señor, que queremos tener una buena casa, y eso no es malo, ¿verdad? Aquí el detalle es que el deseo de Dios es que Él desea que nosotros cosechemos y prosperidad, que cosechemos bendición, que cosechemos sabiduría, integridad, y mucho del poder para reclamar esto está en lo que nosotros confesamos. Muchas veces confesamos dudando, estamos orando por una situación y oramos dudando todavía si el Señor puede hacerlo. Y yo creo que a todos nos ha pasado, y no porque no creamos que el Señor lo puede hacer, claro que el Señor lo puede hacer. Su palabra nos habla de todas las promesas que Él hizo, de todas los milagros, de todas las sanidades, de todas las bendiciones que Él hizo a lo largo de su caminata en esta tierra. Y Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Vamos a analizar este versículo. Fíjate, dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama, ¿sí?, el que la ama comerá de sus frutos. Y de acuerdo con este versículo, Dios nos está diciendo que nuestras palabras tienen poder, ¿sí?, de vida, pero también tienen poder de muerte. Y esa es una advertencia que viene de la boca misma de Dios. ¿Sí? Dios nos está advirtiendo que tus palabras tienen poder para maldecir o para bendecir. Es una advertencia de parte del Señor. Vamos a ver una evidencia de fe. En Mateo 9:27 al 29 dice: pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a tu fe os sea hecho. Dios hizo un milagro de sanidad que fue conforme a la fe de los dos ciegos. Y el Señor les dijo: conforme a tu fe sea hecho. Conforme a tu fe que tú estás pidiendo, lo que tú estás confesando, será hecho, siempre y cuando tú lo confieses con fe. Entonces Dios hizo aquí un milagro de sanidad porque ellos creyeron. ¿Cuántas veces nosotros oramos aún dudando de lo que Dios puede hacer? A veces vemos las situaciones y decimos: yo oro por esta situación, y a veces decimos: ojalá. Hace tiempo el pastor nos compartía una enseñanza de
orando como el ojalá Dios quiera, ojalá y que sí, ojalá y que esto no pase. ¿Sí? Esa es una palabra que Él nos enseñó que debemos de quitar de nuestra boca, el ojalá, porque Dios puede hacer las cosas. Si nosotros tenemos fe, conforme a nuestra fe será hecho. ¿Y cómo está nuestra fe y nuestras palabras para liberar bendición? ¿Cómo estamos ahora declarando bendición? ¿Cómo estamos con nuestros hijos, con nuestra familia? Muchas veces decimos, ay, es que estos hijos me salieron pero bien tercos, son bien tremendos, son bien traviesos, no puedo con ellos. Y muchas veces esas palabras afectan la vida de nuestros hijos, maldecimos la vida de nuestros hijos. O cuando hablamos acerca de nuestras finanzas, igual, es que todo está bien caro, ya nada alcanza. Ya nada, no alcanzamos a comprar nada. Si antes con tanta cantidad comprábamos muchas cosas, ahora no compramos nada. Y sin querer estamos acarreando maldición a nuestra vida. O en otras circunstancias podemos decir, cuando hay una situación de enfermedad, decimos, es que me siento así, voy a ir al médico y ojalá que no sea lo que estoy pensando. Esas son las palabras a las que yo me refiero cuando expresamos palabras de muerte sobre nuestra vida, sobre nosotros mismos. Y a veces es tan, nosotros como seres humanos decimos las cosas a veces sin pensar. A veces decimos, no, voy a llegar a la casa y de seguro me voy a encontrar con esta situación. Y ya estamos acarreando esas cosas para nuestra vida. Fíjate lo que dice en Hebreos 11:1, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Es decir, la convicción de lo que tú esperas. ¿Sí? Es la certeza. Dios nos está siendo bien claros ahí, diciendo que es la certeza de lo que tú esperas. Si tú esperas cosas buenas os serán hechas. Y la fe es eso, es una convicción, es una seguridad, ¿sí?, que nosotros tenemos acerca de algo que estamos esperando. Yo creo que todos y cada uno de nosotros estamos esperando algo de parte de Dios. Todos estamos orando y esperando algo de parte de Dios, sean finanzas, sea salud, sea un matrimonio estable, sean hijos buenos, sea prosperidad. Todos estamos con Dios confesando algo que nosotros esperamos. Y debemos continuar en esa fe, creyendo, ¿verdad?, que os será hecho, como dice su palabra. ¿Por cuáles cosas tú estás esperando ahora? Pregúntate, yo creo que tú sabes qué es lo que estás esperando, por qué es lo que tú estás orando al Señor, qué es lo que tú estás esperando de parte de Dios. ¿Cuáles son esas cosas? Y no quiero que pienses que como ser hijo de Dios esperas que haya paz mundial, que termine la pandemia, que no haya enfermedades, que no haya violencia. No quiero que tú contestes eso. Y no digo que no debemos orar por eso, claro que debemos orar por eso, pero en lo personal, ¿tú qué estás pidiendo? ¿Tú qué estás confesando a Dios? ¿Por cuáles cosas tú estás esperando en Dios? Todas las personas esperan cosas buenas de parte de Dios. No creo que haya alguien en el mundo que espere cosas malas de parte de Dios. ¿Y qué es lo que tú estás esperando? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus necesidades personales? No es malo que tú se los digas al Señor. Cuando Dios dice que nuestra fe es la certeza de lo que esperamos, fíjate bien lo que hay detrás de esta palabra. Cuando Él nos dice que tu fe es la certeza de lo que tú esperas, Dios te está invitando. Dios te está extendiendo una invitación amplia, grande, ¿sí?, sin límites, sin fronteras, sin obstáculos.
Dios te está ofreciendo algo grande, ¿sí? Entonces, Él está aquí haciéndonos una invitación muy grande, ¿sí? Cuando Él dice que nuestra fe es la certeza, conforme a tu medida de fe va a ser hecho. Conforme a lo que tú estás creyendo, no dudando, será hecho. Y quizás muchas veces estamos por mucho tiempo orando por una situación, pero vemos, ahorita vamos a ver más adelante algo que quiero mostrarte, que fue en sí lo que Dios me mostró. Pero estamos orando y estamos dudando. Estamos orando y vemos las situaciones y volvemos a dudar. Y así estamos. Y ahora vamos a analizar, siempre hay una palabra en nuestro corazón que es esperanza. Siempre hay una esperanza en nuestro corazón de que las cosas cambien, de que las cosas mejoren. Vamos a analizar esa palabra, lo que significa esperanza, porque muchos usamos esta palabra de esperanza todo el tiempo. Siempre decimos, yo espero que todo salga bien, yo espero tener un buen trabajo, yo espero que mis hijos sean buenos, yo espero estar en tal escuela, yo espero ser alguien en la vida, ¿sí? Siempre usamos esa palabra todo el tiempo, ¿sí? Una esperanza, ¿sí? La palabra esperar, fíjate bien lo que es. Esperar es como no estar convencidos, como mitad y mitad. Cuando tú dices yo espero, es como si estuviéramos diciendo mitad dudo y mitad creo, ¿sí? Como que hay duda todavía, esperamos, ¿sí? Y en esta frase Dios nos está diciendo que quizás, tú le estás diciendo a Dios que quizás suceda o que quizás no. Le estás pidiendo a Dios, quizás pueda hacer ciertas cosas, quizás pueda pasar ciertas situaciones, quizás pueda salir bien librado de todo esto. Yo espero, estás diciéndole que quizás Dios pueda hacerlo, quizás no. Y muchas veces no nos damos cuenta de lo que nosotros expresamos o de lo que decimos, porque no entendemos a veces el poder tan grande que hay en las palabras que nosotros expresamos. Y esperar no significa tal vez que pueda suceder, o si no es que algo espero sino que debe ser algo que espero completamente, algo que estoy seguro de que va a suceder. Eso es lo que nosotros debemos declarar, esperando. Como dice Filipenses 1:20, mi ardiente anhelo y esperanza. Eso es lo que debe de prevalecer en nuestro corazón. Yo espero con un ardiente anhelo y con una ardiente esperanza de que Dios va a hacer tales cosas en mi vida. Lo que yo estoy esperando, ese ardiente deseo, ese ardiente anhelo que tengo en mi corazón, Dios lo va a llevar a cabo y será hecho, porque así es lo que dice Dios en su palabra. Y tu fe es la clave para todo lo que tú esperas. La palabra de Dios también dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza es minúsculo. Dice que si tan solo así nos compara, que a veces no tenemos ni ese grado de fe. Entonces esa es la clave para todo lo que nosotros esperamos. Regresando un poco a Mateo 9:28, cuando los dos ciegos vinieron a Jesús y le pidieron que los sanara, Él les respondió con una pregunta. Él no les dijo, sí, te voy a sanar porque estás creyendo. Él les respondió con una pregunta y les dijo, ¿crees que yo puedo hacer esto? Y la respuesta de ellos fue, sí, Señor. Con una convicción, con un anhelo ardiente en su corazón, con una esperanza de que realmente Él podía hacerlo. Y dijo, sí, Señor. Algunas veces respondemos de la misma manera y no vemos respuesta, pero Dios nos dice, regresa tu evidencia de fe. Regresa, ¿cuál es la fe que tú tienes para que yo haga tales cosas en tu vida? ¿Cuál es la evidencia de tu fe? Porque a veces es asombroso cuán negativos podemos ser ante las situaciones. Muchas veces
podemos ser tan negativos o decir, pedimos creyendo que no hay nada imposible para Dios. Cuando pedimos algo sabemos que no hay nada imposible para Él y decimos, Señor, yo sé que no hay nada imposible para ti, que lo que yo estoy anhelando en mi corazón, tú lo vas a hacer. Pero tiempo después empezamos, cuando vienen las situaciones, cuando vienen los tropiezos, empezamos nuevamente a dudar y a hablar de una manera contraria y negativa. Y no debe ser así. Cuando ya está la situación ahí, cuando ya la situación no es como tú lo esperabas, debemos seguir anhelando lo que esperamos. Y en Juan 21, del 15 al 17 dice, cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Por qué crees tú que el Señor le preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba? ¿Por qué el Señor le haría esa pregunta a Pedro en ese momento? Porque Pedro lo había negado 3 veces. Pedro había confesado 3 veces que amaba a Jesús para borrar de él la maldición que él había acarreado a su vida al dudar de Dios. Y muchas veces estamos así como Pedro, y el Señor vuelve a preguntarnos con una situación por la que pasamos, vuelve a preguntarnos el Señor. No te lo dice directamente, Lupita, ¿me amas? Alejandra, ¿me amas? Cuando vienen las situaciones, Dios te está preguntando, ¿crees en mi palabra? ¿Crees en mí? Entonces, por eso el Señor le preguntó 3 veces si lo amaba, para borrar la maldición que él mismo había acarreado al negarlo 3 veces. Por cada ocasión que Pedro trajo maldición a su vida, Jesús la anuló. Anuló esa maldición con las palabras de amor y aceptación, diciéndole, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él anuló esas 3 veces que Pedro lo negó, lo anuló con palabras de amor y de aceptación. ¿Has expresado tú algunas veces palabras negativas sobre tus finanzas, sobre tu vida, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu matrimonio? Yo creo que todos alguna vez nos ha pasado que sin querer o sin darnos cuenta hemos expresado esas cosas y decimos, no, es que esto ya no va a cambiar, no, estos hijos que tengo ya son así, o está difícil que cambien, su carácter, nacieron con ese carácter, o la situación de finanzas ya no va a cambiar porque no gano lo suficiente, porque la situación está tan difícil, y expresamos esas palabras sin darnos cuenta que estamos acarreando maldición y maldición a nuestra vida. Y fíjate, son palabras que a veces no nos damos cuenta cuando las decimos, ¿verdad? No nos damos cuenta, y sin embargo todo lo que nosotros estamos acarreando a nuestra vida. Las palabras, como les decía anteriormente, tienen poder de vida y tienen poder de muerte. No solo las palabras que declaramos en oración al Señor, claro que tienen vida, pero sino también las palabras que aún a veces sin pensarlo expresamos, que aún a veces sin pensarlo dudamos y las decimos. Y mira, fíjate lo que quiero mostrarte, lo que Dios hace. Sí, casi 3 meses Dios me habló en esta palabra. Estaba yo leyendo la Biblia y no estaba buscando algo en específico, sino simplemente quería leerla y abrí la Biblia.
Y vi en Números 14, 27, 28. Y dice: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. Cuando yo leí esta palabra no la entendía muy bien, pero después empecé a comprender lo que Dios me estaba diciendo. Por la situación por la que he estado mucho tiempo orando, y me decía el Señor: vivo yo, y conforme a lo que tú hables, yo haré, conforme a lo que tú creas, yo haré. Conocemos la historia de la vida de Moisés, de cómo libertó a los hijos de Israel y el viaje que hizo hacia la tierra prometida. Yo creo que todos hemos leído ese pasaje, pero te voy a decir lo que Dios me mostró en esta frase o en este versículo. Por 400 años sabemos que Israel estuvo bajo esclavitud en Egipto. Mucho tiempo estuvo en esclavitud, hasta que Dios envió a Moisés a liberar a su pueblo. Pero ¿qué pasó cuando enviaron a Moisés a liberarlo? El faraón no quería dejarlos ir, no quería poner en libertad a ese pueblo. El faraón los dejó ir hasta que Dios mostró su poder en los 10 milagros que hizo. Fue hasta entonces cuando él dejó ir al pueblo de Israel, a los israelitas. ¿Y qué pasó después? Bueno, los israelitas salieron de Egipto, pero se empezaron a topar con muchas cosas. Dios les demostró su poder al faraón, y los israelitas no solamente quedaron libres, sino aparte que recibieron todas las riquezas, todo el oro y toda la plata, también fue de ellos. Entonces aquí Dios les dijo: los llevaré a la tierra prometida. Tanto tiempo estuvieron en esclavitud, tanto tiempo estuvieron padeciendo, ahora voy a llevarlos a la tierra prometida, a una tierra que fluye leche y miel. Ahí los llevaré. Y entonces yo pienso que los israelitas en ese momento, cuando se sintieron libres, yo puedo creer que ellos salieron gozosos, ellos salieron danzando, ellos salieron cantando: Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios hace cosas buenas. Pero ¿qué pasó en ese viaje a la tierra prometida? Cuando ellos empezaron a padecer, cuando se enfrentaron primeramente al Mar Rojo y que no podían pasarlo, ahí su ánimo empezó a decaer, y vieron el mar frente a ellos, y yo creo que ellos pensaron: no, pues va a ser imposible que lo pasemos. Y sin embargo, Dios abrió el mar. Y después, ¿qué veían? Que veían atrás de ellos. El ejército del faraón venía detrás de ellos porque quería matarlos. Otra situación a la que ellos estaban enfrentando. Y entonces ahí es cuando ellos se olvidaron de la promesa de Dios, lo que Dios les había dicho: voy a llevarlos a la tierra prometida, a una tierra donde fluye leche y miel. Cuando se enfrentaron con el Mar Rojo, dijeron: no, esto es más grande que la promesa que Dios nos dio. Y al ver el ejército que venía detrás de ellos, dijeron: no, pues menos aquí, nos van a matar, ni para dónde hacerse. Y se olvidaron de la promesa de Dios. ¿Y qué pasa después cuando el Señor abrió el Mar Rojo y ellos pudieron pasar en seco? Llegaron al desierto y otra situación. Se encontraron que no había agua, no había alimento. ¿Cómo iban a sobrevivir? Entonces volvieron a olvidarse de la palabra de Dios, de la promesa que Dios les había hecho, de llevarlos a esa tierra prometida. Esa tierra prometida que no solamente fue para los israelitas, esa tierra prometida es para ti y para mí también. Y cuando ellos veían esas situaciones a las que se estaban enfrentando, ahí se olvidaban.
Ahí se les acabó el gozo, ahí se les acabó el canto, ahí empezaron a dejar de clamar que Dios era bueno quizás. Y bueno, finalmente llegan allá y ¿qué se encuentran? Otra situación. Encontraron gigantes ahí en esa tierra. Y cada vez que ellos enfrentaban un problema, se olvidaban de la promesa que Dios les había dicho de llevarlos a la tierra prometida. Y decía, vamos a morir, es que vamos a morir, ¿verdad? Nuestro problema es más grande, ¿verdad?, que la promesa de Dios. Vamos a morir, no vamos a llegar a lo que Dios nos prometió. ¿Te suena esto familiar? ¿Te relacionas con esto? Cuando a veces Dios nos está mostrando algo, cuando Dios dice en su palabra algo de lo que tú te apropias en tu corazón, en tu mente, y vienen las situaciones, dudas, se te olvida la promesa. Y como seres humanos somos así, a veces dudamos, somos negativos ya cuando vemos la situación, y muchas veces decimos, es que no era de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado también cuando decimos esas cosas. Entonces, cuando Dios lo llevó al Mar Rojo, ¿qué hizo? Dios lo dividió y ellos pudieron pasar. Es decir, la situación se solucionó y ellos pudieron pasar sobre tierra firme. Y luego el ejército del faraón, también Dios lo destruyó. Entonces, ¿hay algo imposible para Dios? Cuando llegaron al desierto, ¿qué pasó? Dios sacó agua de una piedra y pudieron tener agua. Y cada día caía alimento del cielo. Entonces, Dios puso su promesa en ellos y puso esos milagros en sus vidas, enseñándoles a confiar y a creer en Él, en sus promesas. Cuando Dios te lleve a ti, a tu tierra prometida, Dios no te promete que no habrá Goliats en tu vida. Dios no te dice eso. Dios te dice que te va a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, pero no te dice que no vas a vivir situaciones. No te dice que no vas a pasar por situaciones difíciles, por Goliats en tu vida. Pero Dios quiere que crezcamos en fe. Dios quiere que permanezcamos en su promesa. Y después, aún ya estando los israelitas en la tierra prometida, se encontraron con esos gigantes. Pero aún Dios te está diciendo que aún Él puede vencer esos gigantes que hay en tu vida. Aún Él puede hacerlo. Luego, ¿qué pasó? 12 hombres fueron enviados a espiar la tierra. Y cuando regresaron, 10 de esos 12 regresaron con un reporte negativo. Dijeron, no, es que no vamos a poder. Si vieras los gigantes que están ahí, no vamos a poder entrar. Y regresaron con un reporte negativo, desanimados, dudando nuevamente de la promesa que Dios les había dado. Mas sin embargo, ellos ahí cuestionaron la promesa que Dios les había hecho. Y en Números 13:31 dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Después de todo lo que Dios había hecho por ellos, después de todo lo que Dios había mostrado su poder en ellos, en las situaciones, ellos continuaban confiando en sus propias fuerzas. Ellos seguían creyendo en que ellos podían hacer solo las cosas y no en las promesas de Dios. Quizás a lo mejor ellos dijeron, no hombre, nosotros no somos nada a comparación de esos que están ahí. No vamos a poder, ellos son más fuertes que nosotros. ¿Cómo vamos a poder llegar hasta ahí? Y Dios te dice lo mismo hoy. Tú dices lo mismo hoy en este tiempo, que hay ciertas situaciones en las que van a ser imposibles para tu vida,
que hay ciertas cosas en las que ya tienes mucho tiempo y no ves cambios, ¿van a seguir en tu vida? ¿Estás diciendo tú lo mismo? La enfermedad no puede derrotarnos. La pobreza no puede derrotarnos. Los problemas familiares no pueden derrotarnos. Un examen médico malo no puede derrotarnos. Un resultado de algo malo no puede derrotarnos. Nada puede derrotarnos. ¿Y sabes por qué? Porque es más fuerte el que está en ti, es más grande el que está en ti que aquel que quiere traer maldición a tu vida, que aquel que desea que tú no cumplas con esa promesa de llegar a tu tierra prometida. ¿Cuál es tu tierra prometida? ¿Cuál es lo que tú estás clamando? ¿A dónde quieres llegar? ¿Sí? El gigante está tratando de mantenerse fuera de la tierra prometida. Y mira lo que dice en primera de Juan 4:4. Ahí Dios te recuerda: hijitos, vosotros sois de Dios. Tú eres hijo de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el Dios que está en tu vida, que está en tu corazón, que el que está en el mundo. Mantén tus ojos puestos en las promesas de Dios, no en el tamaño de tus problemas. Y aquí fue cuando lo que Dios me mostró a mí. Quizás yo no he estado orando de la manera que debía hacerlo, porque déjame decirte que debemos aprender a orar de la manera correcta, no orando diciendo algo repetitivo todos los días, sino orando, reclamando las promesas de Dios. Por eso es tan importante tener una relación con Dios, porque tú te apropias de las promesas de Dios y las reclamas para tu vida. Tú confiesas vida para ti, para tu vida, para tus finanzas, para tu matrimonio, para tus hijos, tomándote de las promesas de Dios. Así es como nosotros debemos orar. ¿Recuerdas cuando Pedro y los discípulos vinieron a Jesús caminando sobre las aguas? ¿Recuerdas este pasaje? En Mateo 14, 26, 31 dice: y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Aquí el Señor nos está mostrando que al principio los discípulos tenían miedo. Los discípulos tenían mucho miedo de que su barca naufragara y de que ahí pudieran morir. Y Pedro, por fe, le dijo al Señor: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor no le dijo: ok, mira, ven, confía. El Señor simplemente le dijo: ven, ven. Él no dijo cómo iba a suceder el milagro, no le dijo: no te vas a hundir, ven, confía. Él solamente le dijo: ven, ¿verdad? No le explicó cómo, solo le dijo: confía en mí, camina conmigo. Y Pedro caminó por fe. Pero ¿qué pasó cuando Pedro vio la tempestad y vio el mar? Nuevamente comenzó a hundirse. Quitó su mirada de Jesús y comenzó a hundirse. Y yo pienso que ahí los otros discípulos que se quedaron en la barca han de haber dicho: mira ¿cómo se le ocurre caminar en el agua? Por eso se hundió, que no está viendo. Y ahí Jesús
él vuelve a clamar otra vez a Jesús y Dios vuelve a hacer otra vez que Pedro camine sobre las aguas. Él volvió a hablarle, Jesús clamó su nombre y volvió a caminar. El Señor volvió a hacer el milagro y comenzó a caminar. Nosotros también podemos comenzar a ser caminantes sobre las aguas. Aun aunque veamos una tempestad y una marea delante de nosotros, aunque veamos que las cosas son imposibles ya, empieza a ser tú ese caminante como Pedro. Empieza a caminar sobre las aguas, empieza a creer las promesas de Dios y empieza a acarrear y a confesar cosas buenas para tu vida, a acarrear vida a tu vida. Si Él lo hizo por Pedro, el Señor no ha cambiado. El Señor lo va a hacer por ti y lo va a hacer por mí también. Y miren, Números 14:28 dice, diles vivo yo. Fíjate, esta palabra es tremenda y te la voy a explicar porque dice, mira, dice, diles vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Vivo yo. El Señor es el mismo, el Señor no ha cambiado, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él es Él y Él es el que es y Él es el que será y no cambia. Él sigue. Y mira lo que dice la Nueva Versión Internacional, dice, juro por mí mismo. Ahí el Señor está diciendo, juro, te lo juro, con una convicción. Juro por mí mismo que tal como habéis hablado tú a mis oídos, así haré yo con vosotros. Lo que tú estés diciendo al Señor, Dios lo va a hacer. Tenemos que creer en esta palabra que es tremenda, porque Dios te está diciendo, vivo yo en ti, créeme, te juro que yo lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, lo que tú estás pidiendo, Él lo hará. Y no hay declaración más verdadera en todo el mundo que esta, la que Dios vive. Dios vive y reina en nuestra vida. Esa es la verdad más grande en todo el mundo que hay, que nuestro Dios vive. Él siempre ha sido, Él siempre está. Dios nos ha enseñado que Él es tan cierto como que yo vivo y es tan cierto como que todo lo que hemos hablado recibiremos. Por ejemplo, cuando Él sacó a los israelitas, Él les dijo, yo prometí que los liberaría de Egipto y lo hice. Yo prometí que destruiría a sus enemigos y lo hice. Yo prometí que les daría agua y lo hice. Yo prometí que les daría alimento y lo hice. Yo prometí que los llevaría a la tierra prometida y lo hice. Nosotros ya no estamos en esclavitud. Dios nos ha sacado. Cada uno de nosotros que caminamos en la voluntad de Dios y en sus caminos, Él nos ha sacado de esa esclavitud. ¿Sí? Y Él nos prometió que Él nos iba a proveer de todo. Entonces, si Él lo sacó de esa esclavitud, ya lo hizo. Cada uno de los que estamos aquí, ya saliste de la tierra de esclavitud. Y va a destruir a tus enemigos. ¿Tienes problemas? Dios los va a destruir. Y no es que deseemos que a otros les vaya mal, pero las situaciones por las que tú pasas, Dios las va a quitar. Y estás padeciendo finanzas, Dios te dice que te daría agua y te daría alimento, y lo hizo. No, esa promesa no es solamente para los israelitas en ese tiempo, esa promesa sigue vigente para ti y para mí. Él te prometió que te llevaría a la tierra prometida. Quizás estás en el camino, ahí vamos, porque yo creo que todos vamos hasta que lleguemos a la presencia del Señor, vamos hacia esa tierra prometida. Él no promete que no habrá Goliats, que no habrá situaciones, pero Él promete que nos llevará a la tierra prometida. Y mientras tú llegas a tu tierra prometida, tienes que empezar a disfrutar ese proceso y a tomarte de la promesa de Dios, a no
desanimarte cuando veas que las situaciones vienen, cuando veas que algo no sale como tú te lo esperabas. Sigue orando, sigue caminando, sigue viendo a la promesa que Dios ya te dio, que te va a llevar a tu tierra prometida, a esa tierra donde fluye leche y miel. Sí, porque cuando el pueblo de Israel se enfrentaba a esas situaciones, todas las confesiones venían contra Dios y se olvidaban de la promesa, veían la situación y se olvidaban de la promesa, y la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Cualquier cosa que hayan dicho, dice el Señor, yo he escuchado. Cualquier cosa que tú hayas pedido, el Señor ya la escuchó. Ten la seguridad que el Señor ya la escuchó. Así sea, dijo el Señor, como tú pides será hecho. 10 espías dijeron, vamos a morir. Así sea, dijo el Señor. Y los 10 murieron. 2 espías, Josué y Caleb, dijeron, tomaremos la tierra. Y el Señor les dijo, así sea. Y llegaron a la tierra prometida. Dios les dio la promesa a los israelitas de llevarlos a la tierra prometida, pero no les susurró a los ángeles diciéndole, solamente Caleb y Josué van a llegar. No les dijo eso. Les dijo a todos, la promesa era para todos, la promesa es para todos los que creemos en Dios. Esa promesa está vigente. No dijo que solamente Emérito, que solamente Alex van a llegar a la tierra prometida. Dios nos está diciendo a todos. Y Él no le dijo a los ángeles, ay, vayan, solamente Josué y Caleb van a llegar porque son los únicos que van a creer. El Señor nos da la promesa a todos. Pero ¿qué pasó? La promesa, cuando ellos expresaron, vamos a morir, dejaron fuera la promesa de Dios y acarrearon esa palabra de muerte sobre sus vidas. Para Josué y para Caleb, sus palabras que dijeron, tomaremos la tierra, esas palabras trajeron vida a su familia, a su descendencia. Esas 2 simples palabras que ellos dijeron trajeron vida. Al contrario de los otros 10 que dijeron, vamos a morir. Y así fue. Entonces, recuerda que hay vida y muerte en las palabras que nosotros expresamos. No solo vida, también hay muerte en el poder de nuestras lenguas. Y tenemos que ser muy cuidadosos cuando nosotros hablamos o expresamos bendición o maldición a nosotros mismos, cuando hay duda en nosotros. No sé tú qué es lo que estás hablando en este tiempo, porque es bueno hablar cosas buenas y tenemos que empezar a creer las cosas buenas de Dios, no juzgando a los demás, no criticando a los demás, porque también nosotros tenemos defectos, no somos perfectos. Debemos seguir en nuestro corazón esa convicción de seguir creyendo que Dios está trabajando en nosotros, en nuestro corazón. Y que cuando digamos alguna palabra que acarree muerte o maldición sobre nuestra vida, que nuestro espíritu redarguya para darnos cuenta de lo que estamos diciendo. ¿Qué estás tú diciendo? ¿Estás juzgando? ¿Estás criticando? ¿Estás dudando de lo que Dios está haciendo? Yo puedo creer que en mi corazón, ¿por qué no decir que yo estoy en el mejor lugar que Dios pudo haberme puesto? Que es este, porque no es el hombre el que te va a enseñar, es tu relación con Dios. No son las personas que comparten enseñanzas o que comparten prédicas las que van a llevarte a tu tierra prometida. Es tu relación con Dios y lo que tú estés declarando sobre tu vida y sobre la vida de los que están a tu alrededor. Y eso incluye tus líderes, incluye tus pastores, incluye tu familia, incluye las personas aún del trabajo que no te conocen, que están alrededor tuyo. Porque con una simple actitud mala o negativa que nosotros tengamos,
ahí ya estamos acarreando muerte a nosotros mismos sin darnos cuenta. Y eso es algo que Dios me mostró tan claro y que a veces dices, es que no alcanzo a veces a comprender cómo algo tan simple, ¿verdad? Yo tengo mi relación con Dios, yo busco a Dios, yo voy a la iglesia, pero a veces un simple enojo, a veces una simple palabra acarrea muerte, acarrea maldición a nuestra vida. Estoy aprendiendo a no quejarme, estoy aprendiendo a no ver las cosas como antes las veía. Y quizás eso ha sido, quizás estaba como ese pueblo de Israel viendo las situaciones que pasaban y otra vez volví a dudar y volví a leer la palabra y me volví a renovar mi espíritu y venían otras situaciones y otra vez ahí vamos para abajo. Y así estamos muchas veces. Hace rato que venía vi que había una carrera, estaban corriendo y Dios me mostró en ese momento que así como ellos iban, vi a una persona que ya no podía, pero no dejaba de caminar, no dejaba de trotar ahí, a lo mejor cansado, con esfuerzo, seguía caminando y dije, así somos a veces en el camino de Dios. Vamos hacia nuestra tierra prometida, vamos hacia lo que queremos lograr, a lo que esperamos con fe, con certeza de que Dios nos lo va a dar y no nos desanimamos sin saber. Es esa persona que me llamó mucho la atención porque iba que ya no podía, se veía que ya iba agotado, que ya iba cansado, quizás ya su cuerpo se había desgastado, a lo mejor ya estaba deshidratado por tantos kilómetros que había recorrido y Dios me mostró que a veces así somos, pero él no se daba cuenta que atrás de él venían muchos más porque seguía avanzando y detrás de él venían muchos más. A lo mejor si él hubiera volteado para atrás y visto que todavía hay muchos atrás de él, a lo mejor se hubiera animado, pero lo que me impactó es que él no se desanimaba, él aún con paso pesado, con paso cansado, él seguía avanzando. Y así nosotros debemos seguir avanzando hacia lo que Dios tiene para cada uno. No importan las situaciones, y a veces te ves como ese chico que quieres tirar la toalla, o que piensas que no estás en el lugar correcto, o que piensas que ya las cosas no son como tú lo esperas, porque déjame decirte que Dios no hace acepción de personas. Dios te promete una tierra donde fluye leche y miel, pero no te dice que no va a haber situaciones. Te prueba, está probando tu fe. Entonces debemos caminar con paso firme, no juzgando, no viendo a los demás, sino tu relación con Dios, en lo que Dios te está diciendo. Y por qué no declarar cosas buenas sobre la vida de otros, porque es nuestro deber estar orando por nuestros líderes, es nuestro deber estar orando por cada persona que en el día conoce de Dios. Y llegamos a flaquear porque muchas veces vamos saliendo de la congregación o de escuchar la palabra de Dios y todo es bonito, vamos todavía con ese gozo, vamos todavía con esa unción de la palabra, de la alabanza, y al llegar a la casa o al ver ciertas situaciones o al pensar ciertas situaciones nos olvidamos. Y recuerda que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo, pero el enemigo habita en medio de las críticas de su pueblo. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando vida, estamos hablando muerte, estamos juzgando. Empieza ahora a declarar vida sobre tus hijos, empieza a declarar vida sobre tus finanzas, empieza a declarar vida sobre tu salud, empieza a declarar vida sobre tu familia. Empieza. Que serán, y tómate de la palabra, que serán salvos tú y tu casa, porque yo puedo creer que cada uno de ustedes está clamando por alguien de su familia. Empieza a declarar vida, empieza a declarar que tú y tu casa servirán al Señor. Y tómate de esa promesa, empieza a hablar palabras que traigan vida, empieza a caminar con fe, esperando con certeza, con convicción, con seguridad de lo que tú estás hablando, Dios lo está escuchando. Porque Él dice, vivo yo, te juro que tú lo que has hablado a mis oídos, yo lo haré. Y con esa palabra yo me he quedado.
con esa palabra de que lo que yo estoy hablando, Dios lo está escuchando. ¿Que tienes que hacer ajustes? Sí, tienes que aprender a decir palabras que traigan vida a tu vida. No es difícil, pero sí te cuesta. Y espero que esta palabra, como te dije al principio, yo no sabía que iba a compartir, pero alguien una vez me dijo, Dios habla todos los días. Todos los días hay algo para compartir de Dios. Cada día Dios hace algo para Él y en Él. Y espero que haya sido también de bendición para ti. Vamos a orar para terminar. Padre, venimos ante ti en el nombre de Jesús, Señor, y declaramos que toda maldición, toda palabra, Señor, que hayamos expresado, que haya venido sobre nuestras